estimados amigos, vámonos con Salvador Frausto, quien nos va a hablar de las tendencias en el periodismo de investigación. Salvador, adelante y bienvenido. Quiero platicarles un poquito de Salvador. Él es editor, reportero de investigación, escritor, ha participado como coordinador y coautor de libros, por ejemplo, Los 12 mexicanos más pobres, el lado B de la lista de millonarios, que causó revuelo en su momento porque lo hacía una especie de la otra cara de estas listas de millonarios que sacan importantes revistas. Pues sin más preámbulo, mi estimado, actualmente se desempeña como director editorial de la revista Digital MX y consultor de comunicación. Adelante, mi estimado Frausto. Y bueno, pues un agradecimiento además de a ti, a tu equipo, a Elena Michela, a Nurit Martínez, todo el equipo que participa en la planeación de estos eventos, y pues a mis compañeros de panel, por supuesto, a Carla Casillas, con quienes no solo he trabajado desde hace muchos años, sino es una gran amiga. Interesantísimo todo lo que nos acaba de platicar Víctor Adrián Espinosa, y en unos momentos más vamos a tener aquí a Alexis Ortiz, a quien escucharemos con mucha atención. Y bueno, por supuesto, muchas gracias al rector Gerardo Guarisma por pues abrirnos el espacio y por este esfuerzo tan padre que están armando para hacer este esfuerzo en hija, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, Miguel, muchas gracias por la presentación. A ti, Salvador, un fuerte abrazo y te escuchamos atentos. Claro, bueno, pues creo que es una época fascinante para el periodismo por muchos sentidos. Escuchaba hablar a Víctor y pues qué interesante que se multipliquen las opciones en las que los contenidos se pueden colocar y se pueden acercar a las distintas audiencias, desde los textos tradicionales en los distintos géneros periodísticos y sus expresiones en redes sociales, que bueno, pues son diversas, se multiplican constantemente, y los únicos que ganan son las audiencias, son los que ven los productos periodísticos que hacemos, ya sea en unos formatos o en otros. Eso me parece fascinante de esta época que estamos viviendo, que sin duda, bueno, pues hay muchísimos retos, hay medios que desaparecen a cada rato, pero hay otros que surgen, y pues, nunca había habido tantos medios existiendo, algunos de ellos que viven ya de manera natural en redes sociales, otros que sí seguimos teniendo plataformas, pues digamos en la web o otros en el papel, plataformas más tradicionales. Sin duda lo que estamos viviendo en estos momentos es pues una gran época, y para el periodismo de investigación en particular, que es para lo que me han invitado a platicar en este foro, pues no hay un momento mejor para el periodismo de investigación. No solo se hace desde los medios grandes, sino a partir de los medios nativos digitales o de los medios que se han mudado a ser exclusivamente digitales, como es el caso de la revista que yo dirijo editorialmente, que es la revista MX, que después de tener muchos años de participación en el mercado de las revistas impresas, pues se decidió en esta segunda etapa jugar directamente en el terreno del periodismo de las plataformas digitales, y ahí contar historias. Buscar contar historias que le gusten a la gente, que las lea lo más tiempo posible, que las comparta, que las comenten en redes sociales, que reaccionen, que vean los videos que producimos. Tenemos un equipo de video muy interesante y muy profesional en la revista MX, que transforma nuestros contenidos al lenguaje del video corto o del mini documental incluso. Estas piezas de 10 minutos que son muy propicias para el periodismo de investigación, en los cuales se cuenta una gran investigación, una pieza larga de periodismo, pero pues en un lenguaje que busca coquetear con lo cinematográfico. Entonces, a mí me parece que
Estamos frente a un momento en el cual el periodismo de investigación goza de muy buena salud en América Latina, no solo en México, y incluso diría que en Iberoamérica, para hablar de las audiencias hispanohablantes. Y bueno, pues ahí está, ahí es el terreno donde podemos jugar los periodistas que nos ha gustado hacer periodismo de investigación, que es muy complicado, es un periodismo lento, es un periodismo reposado, es un periodismo que no va a las prisas, y pues esa fascinación de ir construyendo y cincelando las piezas periodísticas es un poco lo que les quisiera compartir hoy, ¿no? Pero bueno, pues empezaría, además de esto que les comparto, por decir que uno de los papeles centrales del periodismo de investigación es que el periodismo de investigación es uno de los garantes del funcionamiento de una democracia. Y tenemos que empezar por comprender la función político-social del periodismo de investigación. Si medimos lo que ocurre en los países en los que no se puede hacer periodismo de investigación, inmediatamente nos damos cuenta que la salud democrática de esos países está en riesgo, no está en su mejor momento. En cambio, los países donde se puede hacer periodismo de investigación, donde prolifera el periodismo de investigación, está dándonos signos de que la democracia tiene mejores derroteros. Entonces, esa comprensión de la función político-social del periodismo de investigación me parece fundamental para poder entender para qué existe este subgénero del periodismo, que es, bueno, pues parte o nace del reportaje, de la profesionalización del reportaje, de llevarlo hasta sus últimas consecuencias y de pues estar en ese sentido. ¿Qué hace el periodismo de investigación? El periodismo de investigación no puede entenderse si no vigila a los poderes, no al poder, a los poderes. Es decir, quienes consideran que el periodismo de investigación debe vigilar al poder entendido únicamente como el poder ejecutivo, está teniendo una mirada trunca de la función social del periodismo de investigación. Es más, una mirada partidista, diría incluso, del periodismo. El periodismo de investigación mira a los distintos poderes, al poder ejecutivo, que es el poder presidencial, al poder legislativo, que son las cámaras de senadores, de diputados, la Cámara de Representantes en el caso de Estados Unidos. Ese universo debe el periodismo buscar ponerle atención. También al Poder Judicial, a los poderes autónomos, como los organismos que organizan las elecciones o las comisiones de derechos humanos. También las comisiones de derechos humanos o los organismos electorales abusan del poder y cometen actos de corrupción. Los empresarios, las iglesias, los sindicatos. Para mi modo de entender, el periodismo de investigación tiene que ir mirando por todas esas ventanas, no clavarse en una de ellas exclusivamente. Es decir, para que un medio sea plural, para que esté siendo un vigilante de los poderes, tiene que asomarse a todas esas ventanas. ¿Qué quiere decir? Que no se puede hacer periodismo de investigación en algo, en lo que en los medios se llama la parte soft del periodismo. Sin duda lo puede hacer. El periodismo de investigación puede asomarse también a las ventanas de la cultura, a las ventanas del mundo del espectáculo, de los deportes. Hay piezas muy interesantes. Sin embargo, comenzaba por lo primero, porque es la vocación original de colocar como un actor central del acontecer la vida democrática de un país, donde nos colocamos y donde miramos y hacia dónde vamos a investigar. Entonces, es ilimitado, es muy amplio a los lugares a donde podamos asomarnos, husmear y tratar de encontrar algún tipo de respuestas, tratar de conocer asuntos que
darle a conocer a la gente asuntos que pues no se conocen, que no se saben. Esa es la misión de los periodistas investigadores. Sin duda hay dificultades, el periodismo de investigación no es barato, cuesta tiempo, cuesta dinero, y entonces ahí vienen las limitaciones por las cuales se han surgido una serie de iniciativas para generar un periodismo colaborativo entre distintos medios que se reúnen para lanzar una investigación. También en organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de enseñanza que se deciden a poder patrocinar o a poder impulsar, apoyar económicamente una investigación. Esa es una de las tendencias del periodismo de investigación de los últimos años, en el cual la financiación viene de parte de estos organismos, de estas fundaciones, organizaciones internacionales, de universidades y de organizaciones de la sociedad civil. Ese es un modo en el que se está pudiendo hacer. Otro es medios que se juntan y lo lanzan. Entonces, ahí es donde se está generando una tendencia interesante en la cual, bueno, pues hay mejores y no tan mejores resultados, pero está ese asunto avanzando de manera interesante y aportando al debate de la sociedad. Pondría el ejemplo del caso de México. ¿Qué pasó en el sexenio anterior? Es importantísimo lo que pasó en el sexenio anterior con el periodismo de investigación. A partir de que se publican una serie de reportajes con un nivel, digamos, de control de la prensa bastante fuerte, pero aún así con ciertos resquicios para que se pudieran desarrollar investigaciones periodísticas, no por las ganas de los gobiernos y de los poderes de dejarlo hacer, sino por el entusiasmo de los reporteros que cada vez más buscaron y encontraron maneras de sacar ese tipo de investigaciones. ¿A cuáles me refiero? Hay muchísimas. Está el caso emblemático de la Casa Blanca, está el caso de la estafa maestra, que revelaron en ambos casos corrupción en el entorno del presidente de la República, del presidente Peña Nieto. Ahí se revelaron una serie de asuntos que apuntaban hacia una macro corrupción en el poder presidencial. Pero también hubo otro tipo de investigaciones que no apuntaron directamente hacia la corrupción, sino hacia revelar casos de impunidad, que tienen que ver con una serie de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales en las que participaron el ejército, en el que participaron fuerzas policíacas, y que se pudieron ver en una serie de investigaciones que también fueron apareciendo a lo largo del sexenio, que es toda la revelación del caso de los muchachos de Ayotzinapa y la participación de fuerzas federales y estatales y municipales en la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Está también el caso de Tlatlaya, en el que hay también ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército. Está el caso de la investigación sobre la masacre de Apatzingán en Michoacán, en la cual también se revela participación de fuerzas policíacas federales y de vigilancia y contubernio por parte del ejército, y el caso de Tanguato también en Michoacán, con las mismas características de los tres casos antedichos. Entonces tuvimos revelaciones en los terrenos de la corrupción y en los terrenos de la impunidad y los abusos de poder. ¿Y qué pasó políticamente? Que a pesar de que el gobierno tenía el control sobre los medios masivos y los medios dominantes, tanto en la prensa tanto en televisión, en radio, como en prensa escrita y sitios de internet de altas audiencias, los medios nativos digitales o los medios digitales y algunos impresos lograron ir sacando este tipo de investigaciones y generaron un clima que el presidente
de aquel momento le llamaba de mal humor social, y llega al final del sexenio con unos niveles de popularidad bajísimos, cercanos al 10%, un ánimo de la población de crítica hacia el presidente. Esa función social, en ese caso específico, ocurrido en un periodo de tiempo político, coloca al periodismo de investigación como un actor central de la vida pública mexicana y como un actor central de la democracia. De ahí en adelante, pues se ha reproducido el periodismo de investigación, cada vez más medios acuden a él, y se siguen haciendo investigaciones importantes. La semana pasada en MX publicamos las empresas fantasma que ha contratado el gobierno federal de López Obrador. Hemos retratado, por ejemplo, también hemos conseguido las nóminas de los mandos del ejército, tanto en los sexenios, el sexenio actual de López Obrador, el anterior de Peña Nieto, incluso el anterior de Felipe Calderón, en los cuales revelamos cuánto ganaban y cuánto ganaban por rango, los generales hasta los soldados rasos, hasta los cabos. Eso, ¿qué nos permite ver ese tipo de investigaciones? Nos permite entender al poder, comprenderlo, darle a conocer a la gente ese tipo de investigaciones. Así que podemos dibujar en cuanto a las tendencias en las que se está moviendo el periodismo de investigación, una muy dirigida hacia revelar asuntos de corrupción. En un país como México, pues eso es inevitable, tiene que ser una vocación central de los periodistas investigadores, pero también hacia los terrenos de la impunidad, de los abusos de poder que tienen que ver con la impunidad, la violación hacia los derechos humanos. Hacia ahí hay otro derrotero importante. Hay un coqueteo del periodismo de investigación también muy interesante en América Latina y en España, de el periodismo de investigación con el periodismo narrativo. Es decir, una investigación de datos, de cifras, contarla como si fuera un cuento de la vida real, con el rigor y la precisión del periodismo investigativo, pero relatado, contado de una manera que sea agradable para los ojos de los lectores. En ese caso, por ejemplo, están pues muchos de los reportajes que han ganado premios los últimos años, particularmente los últimos 10 años, en los cuales se trenzan esas dos tendencias, el periodismo de investigación y el periodismo narrativo. Siempre, pues ahí el asunto es que hay que cuidar siempre la veracidad de la información, verificar la información que estamos acercándole a las audiencias, a los lectores, y también para conquistar más audiencias o más lectores, los periodistas de investigación tenemos que ocuparnos de utilizar las plataformas y las herramientas que nos dan las redes sociales para poder llegarle a muchísimo público. En el caso de MX, a mí me sorprende, Víctor conocerá muy bien este dato, el asunto de los reportajes. Se pensaría que los reportajes largos, los reportajes de fondo, la gente los lee poco, o hay una idea de que los pueden leer solo 2 o 3 párrafos, tal. A mí me impresiona que en las experiencias que he tenido en los últimos años, los reportajes largos a veces se leen 5, 6, 7 minutos en promedio. Eso quiere decir que la mayoría de los lectores que entran a esas piezas periodísticas le dedica un muy buen tiempo, que quiere decir que leyó la mitad o 3/4 partes las audiencias en promedio. Ese dato es muy fuerte, no solo ocurre en MX, he estado en otros medios en los que también he podido ver ese registro de mucho tiempo pasando, leyendo y revisando, ¿no? Claro, también hay elementos que mantienen la atención del
de la audiencia, que es videos, gráficos que se pueden poner, muchos de ellos interactivos, o que se puede jugar con esos espacios, ¿no? Entonces, goza de muy buena salud el periodismo de investigación. A mí me entusiasma que haya más, que se reproduzcan las plataformas y las herramientas en las cuales lo podemos dar a conocer, y la función político-social del mismo, tratando de modificar y de incidir en la vida pública de nuestros países de América Latina. Esas son las tendencias que veo coqueteando al periodismo de investigación con el periodismo narrativo, con el periodismo de datos más puro y duro, y con ese tipo de temáticas. Un caso particular que también un caso en específico que también ha generado muchas piezas de investigación en los últimos años es el periodismo y la desigualdad. Estudiar la pobreza desde el periodismo de investigación nos ha permitido cambiar el discurso de hablar de pobreza a hablar de desigualdad. Es decir, cuando hablamos de pobreza, olvidamos mirarlo de manera íntegra. La pobreza existe porque existe la extrema riqueza y porque no hay una distribución equitativa de los recursos en nuestro planeta, y particularmente en los países que nos toca estudiar, que son los países de América Latina. Así fue como nos decidimos hacer un grupo de periodistas, entre ellos mi compañera Carla Casillas participó también en ese libro, el de los 12 mexicanos más pobres, el lado B de la lista de millonarios. Esto surge con una vocación de, si hay una lista de Forbes de los millonarios, hagamos la lista de las personas más pobres de México. Y para mirar y estudiar la pobreza desde una dimensión de desigualdad, de polos muy extremos, porque una de las cosas que descubrimos es que en México hay ricos tan ricos como en Estados Unidos y en Europa y en los países más ricos de Asia, pero hay pobres tan pobres como en los países más pobres de África. Y esa noción nos interesaba contarla a través de historias particulares de 12 personas extremadamente pobres, pero también esos mismos textos que recopilamos en el libro que les mencioné, venían incluidos datos, lecturas de la situación económica de la región donde esto ocurrió, y para ello pues hubo que diseñar una metodología junto a nuestros impulsores, a quienes patrocinaron las investigaciones, que es la Oxfam México, principalmente. También hubo un gran apoyo de la editorial que publicó el libro, de Planeta, y luego apoyos de alguna manera de universidades que nos invitaban a presentar el libro, etcétera, ¿no? Pero en principio ese libro nos permite visibilizar la desigualdad y crear un método parecido al método de Forbes, pero para detectar quiénes son los más pobres de entre los pobres. Y para eso tuvimos el apoyo de economistas, de sociólogos, de expertos de Oxfam, que es una institución internacional que está en muchísimos países del mundo y que tiene a los expertos en ese tema, y nos ayudaron a crear una metodología para poder seleccionar los estados más pobres del país, los municipios más pobres del país, los barrios o comunidades más pobres de esos municipios, y por último, con observación y preguntas en la comunidad, detectar prototipos de pobreza extrema en nuestro país. Esos ejercicios pues valen mucho la pena, además de una satisfacción profesional y personal del equipo que lo hicimos, pues el impacto sí fue muy interesante. Lo presentamos en más de 25 veces en muchísimos estados de la República. Dimos entre todo el equipo más de 120 entrevistas
Es decir, estuvo en medios, en redes sociales, en televisión, en radio, en universidades, hicimos fotografías y luego hicimos una exposición de fotografías gigantes, por ahí las tengo todavía guardadas, porque presentábamos el libro y después poníamos la exposición de fotografía y los estudiantes iban a mirar a los personajes y a entender que vivimos en un país pues súper desigual. Bueno, pues esas son las tendencias que veo en el caso del periodismo de investigación y pues me parece fascinante para redondear la idea y pasar a las preguntas que quieran hacer, si hay por ahí. Muy bien. Perfecto. Sí, Salvador, pues agradezco mucho tu participación, también a decenas de personas que están conectadas en YouTube y que están haciendo algunos comentarios. Medina dice, medios, que muy interesante, enriquecedor, gracias Alma. Gómez, Michelle, ¿alguna pregunta que está por aquí? Salvador, nos quedan un minutito. ¿A dónde va dirigido el periodismo de investigación en los próximos años? Y aprovecho yo para preguntarte, pues yo te vi en uno de los periódicos, de los más grandes de aquí de México, tus reuniones editoriales con tu equipo, con los reporteros, coeditores, y Carla nos hablaba mucho de la metodología. ¿Qué nos puedes decir en esas reuniones, cómo tú te planteas estas hipótesis, cómo encontrar ángulos interesantes? Recuerdo que, múltiples veces han premiado tus investigaciones. ¿Por qué, Salvador? ¿En dónde crees que tú tienes esa chispa de que se genera no solo atención de parte de los lectores asiduos de periódicos, sino del público en general? El método lo es todo en el periodismo de investigación. Hay que acercar el periodismo de investigación al método científico, es decir, mirar los temas en general y tratar primero que nada de descubrir, de buscar lo que nadie sabe. Esa es la vocación central del periodista de investigación. Si está en una base de datos, es revisar una base de datos, pero con la vocación, con la misión de que tiene que encontrar el dato que nadie conoce y que revela algo. A partir de ahí se pueden hacer mapas para asociar líneas de tiempo y una serie de herramientas que se pueden utilizar para el periodismo de investigación, pero sin duda el método de buscar, primero que nada, lo nuevo, lo que nadie conoce, lo que puede incidir en la vida político-social de nuestro país, o cultural, o de otros derroteros, y ese método debe ser cuidado de principio a fin, cuidar todas las etapas y tener a los reporteros con una visión de encontrar tesoros, ¿no? Vamos a buscar tesoros, pues vamos a contrastar esa información, verificarla y ponerla a disposición de la gente. Miguel, pues digamos que a grandes rasgos es ahí esa visión, y añadiría solamente el tema de que también hay que crear el ambiente propicio para que un reportero pueda llegar a esa información, que es darle tiempo y apoyo y diálogo entre los colegas de las redacciones para poder llegar a hallazgos más profundos. Sustanciales, muy bien. Oye, Salvador, ¿y qué les responderías a quien pregunta, Adrián, ¿a dónde va dirigido el periodismo de investigación en los próximos años? Ya nos dabas luz un poco, coqueteo entre la tendencia viene periodismo narrativo, el periodismo de datos, financiamiento a través de ONG, universidades, centros de enseñanza. ¿A dónde ves hacia dónde se dirige un poco? Yo creo que hacia los documentales y los mini documentales, al periodismo en el lenguaje audiovisual, también hacia ahí veo mucha tendencia. Está el caso que nos acaba de contar por la mañana Carla sobre el documental de las 3 muertes de Marisela Escobedo, que tuvo un trabajo de investigación impresionante. Hacia allá, en esas plataformas, Netflix está comprando, otras plataformas parecidas está comprando investigaciones, los medios se están animando a hacerlo, ya hacen formatos un poco más cortos, y yo creo que hacia allá va
una de las tendencias del periodismo de investigación, pero sin duda seguirá habiendo en los medios de todo tipo, en televisión, radio, prensa, internet y en formatos de redes sociales. Hay casos de investigaciones que solo se ponen en redes sociales. Hacia allá va a seguir habiendo, porque el periodismo de investigación legitima, le da importancia a los medios, les da prestigio y tiene mercado, tiene audiencia, y yo creo que pues hacia allá, si alguien quiere interesarse en eso, voltea a ver a los documentales, acérquese a plataformas como Netflix. Salvador Frausto, me quedo con una de tus frases: no hay mejor momento para el periodismo de investigación. Ha sido no solo un gusto personal, veo varios comentarios agradeciendo y excelente ponencia. La verdad es que tomé muchas notas, ya se nos acorta el tiempo, esto de las secciones como cultura, espectáculos, deportes, que pueden aprovechar el periodismo de investigación, todo el tema pues que nos exponías de la Casa Blanca, la estafa maestra. Muchísimas gracias de verdad, mi estimado Salvador, por tu tiempo, por este espacio. Te mando un fuerte abrazo y bueno, continuamos, si te parece bien, con este seminario. Perfecto, pues muchas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo.